Anuncian reapertura al público de la Catedral Notre Dame de París en el 2024. Había quedado casi destruida por el incendio que se presentó el 15 de abril del 2019. Por cierto que el personaje de Víctor Hugo, Quasimodo, parece increíble, salvó a esa catedral de la demolición en el siglo XIX. Antes de entrar con esa historia, les comento que la agencia EFE confirmó la llegada por vía fluvial de una enorme cantidad de madera que será utilizada para terminar la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame de París, que quedó casi destruida el 16 de abril del 2019 por un colosal incendio que se presentó allí. Este paso confirma el avance de los trabajos de restauración de la catedral. Avanzamos firmemente hacia la apertura o la reapertura en el 2024, dijo el general Jean-Louis Georgelin, que dirige las obras de refacción, señala la agencia EFE. Pero es bueno recordar que en el siglo XIX esta emblemática construcción estuvo a punto de ser demolida y que solo la salvó el legendario Quasimodo, personaje imaginario creado por el escritor Víctor Hugo. Esta es la historia que vamos a contarles en principio. Desde el principio del siglo XIX, el denominado arte gótico era considerado obsoleto y decadente y se prefería el estilo del Renacimiento. Por ello, la emblemática catedral de Notre Dame, insignia de París, estaba a punto de ser demolida. Los parisinos, que siempre han estado avances en todo tipo, ávidos de avances en todo tipo de materias, incluyendo desde luego la construcción, calificaban las edificaciones del estilo gótico como entes monstruosos y vulgares, indignos de la modernidad, y aducían que debían ser demolidos. Para colmo, este centro eclesiástico había quedado desvencijado tras la Revolución Francesa, en la que, según algunos teólogos, la catedral fue mancillada por los enciclopedistas. En efecto, el 10 de noviembre de 1793, la Convención de la Revolución proclamó a la diosa de la razón o de la sabiduría, que en griego es Sofía, y para personificarla fue llamada una dama de nombre Sophie Moreau, esposa de un impresor de la época. Notre Dame dejó de ser entonces el centro de la fe para ser consagrado al conocimiento humano. Pero aparte de eso, la catedral durante ese periodo fue utilizada como almacén y fábrica de pólvora y además sufrió numerosos actos vandálicos en los que se desarmó su aguja, se saqueó su tesoro y las grandes estatuas del pórtico resultaron destruidas. Todo eso lo cuenta la historia. Tras la renuncia de algunos obispos que habían favorecido a la revolución en el año de 1801, Notre Dame fue restaurada para el servicio católico. Y el 2 de diciembre de 1804, Napoleón Bonaparte y su esposa Josefina de Beauharnais fueron coronados como emperador y emperatriz de Francia por el Papa Pío VII. Si bien algunos historiadores, pues, en especial los del catolicismo, dicen que el pontífice solo fue testigo y no oficiante de la ceremonia. Al margen de eso, desmembrada por las acciones vandálicas de la revolución, destruidas las estatuas de los portales y las de la galería de los reyes de Judea e Israel, por creerse que eran símbolos de la monarquía, la muerte del imponente centro religioso parecía inminente. El estilo gótico, con sus edificaciones religiosas altísimas, para estar más cerca del cielo, según decían, con bóvedas resaltantes, figuras geométricas y enormes vitrales, quedaban atrás. Ahora el Renacimiento, con mucha gracia en los arcos y con pinturas al fresco de gran influencia griega, era el estilo dominante en las grandes capitales del mundo. Fue entonces cuando apareció Quasimodo. Nuestra Señora de París, la obra del escritor Víctor Hugo, narra lo sucedido con Quasimodo, un jorobado que vivía en la Catedral Notre Dame, que, como bien señala el novelista, para el personaje no era solo vivienda, paraíso, sino todo su mundo. El diácono de la catedral, Claudio Frollo, enamorado de manera insana de la gitana Esmeralda, le pide a Quasimodo, quien es casi como su mascota, que la rapte, pero su acción es impedida y resulta condenado a unos azotes en público. Frustrado y destrozado por los celos, Frollo asesina al militar que impidió la acción de Quasimodo y acusa a Esmeralda de ser quien le dio la muerte. Es condenada a la pena capital, pero Quasimodo impide la ejecución y ayuda a la dama a llegar al alto del campamento de la catedral. Frollo logra evadir a Quasimodo y se lleva a Esmeralda,
pero ella rechaza sus amores de mala manera. Para vengarse, Flor la entrega a las autoridades y se disponen a ejecutarla en ese mismo instante. Oigan, una vez que los europeos conocieron la obra, vibran y se enternecen con las admirables descripciones que Víctor Hugo ha hecho de los personajes, del amor y sobre todo de cada uno de los rincones de la Catedral de Notre Dame, además de lamentar su mutilación, desde luego. En el prólogo de la novela, Víctor Hugo escribe: desde hace ya 200 años a estas maravillosas iglesias medievales las mutilaciones le vienen de todas partes, tanto desde dentro como de fuera, y quizá la iglesia misma desaparezca pronto de la faz de la tierra. También señala el escritor que todavía hoy la iglesia de Nuestra Señora de París continúa siendo un sublime y majestuoso monumento, y añade que por majestuoso que se haya conservado con el tiempo, no puede uno menos que indignarse ante las degradaciones y mutilaciones de todo tipo que los hombres y el paso de los años han infligido a este venerable monumento, sin el menor respeto hacia Carlomagno, que colocó su primera piedra, ni aún hacia Felipe Augusto, que colocó la última. Al final, Europa en pie impediría el sacrilegio, y Notre Dame continúa viva hasta hoy, no fue demolida.